gracias a Lemus, y para qué decir a Rosy Salazar, que me bombardeó con mails meses hasta que logré la posibilidad de llegar acá. Ya. He estado cambiando un poco lo que iba a decir a propósito de lo que dijo el profesor, el presidente de la Asociación, sumamente interesante. Entonces quiero muy brevemente decirles algunas cosas generales sobre los derechos humanos que creo que es indispensable para poder entender en qué les va a servir hablar de los estándares de la Corte Interamericana en materia de violencia de mujeres, y en el caso de Campo Algodonero, que sé que me han invitado particularmente por eso. Y lo primero que me gustaría hacer presente es que el derecho internacional de los derechos humanos parte de la igualdad de los seres humanos en dignidad y en derecho. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver es qué significa esto. Y aquí habrá que ver cuál es el alcance y contenido de los derechos y cuál es el alcance y contenido de las obligaciones que asumen los Estados. Y ambas cosas son dinámicas, son flexibles, son progresivas. Es decir, la norma internacional normalmente no da la regla en detalle, sino que da la norma general, y el que aplica la norma la especifica en su decisión, ¿no? Y esto es particularmente importante porque yo creo que el problema principal que hay con las mujeres es la aplicación del derecho. Estoy hablando naturalmente del derecho internacional, de derechos humanos, no estoy hablando del derecho interno, en que a menudo también el derecho mismo, la norma misma, la ley misma, es discriminatoria o insatisfactoria para lo que tienen que conseguir. Y tomo el derecho aquí como una herramienta, y si hablara en términos más belicosos, en un arma. El derecho es un arma poderosa porque es legitimadora para los efectos de conseguir el goce de los derechos humanos, ¿no? Y desde este punto de vista, uno puede justificar, por ejemplo, el hecho de que haya existido una comisión una convención para la eliminación de toda discriminación contra la mujer, que haya existido una convención de Belén do Pará, porque al parecer no basta para los aplicadores de la justicia las normas generales, y no son capaces de ver las implicaciones de esta norma general en los casos particulares que resuelven. Y entonces se ha visto, los grupos que luchan por su no discriminación se han visto obligados a tener convenciones, tratados que especifiquen con detalle qué es lo que debe hacerse cuando se infringen los derechos humanos y las víctimas son mujeres. Esto es lo que justifica la creación de normas especiales, porque en realidad el derecho internacional de los derechos humanos y el catálogo de derechos humanos se dirige a todas las personas. No especifica que sea hombre, que sea mujer, que sea rico, que sea pobre, que sea blanco, que sea negro, que sea indígena. Eso es indiferente para los derechos humanos. Todos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos esos derechos. Y se produce el problema en que, aunque aparentemente se acepta esto, se acepta el hecho de que son para todos los seres humanos, cuando se especifican las obligaciones del Estado para garantizar el goce de estos derechos, no se fija el aplicador del derecho en que la sociedad es heterogénea. No se fija en eso. Y entonces tiene un parámetro con el cual compara. A ver, para los derechos de esta persona, ¿qué debería el Estado hacer para que pueda esta persona garantizarse, estar garantizada en el goce de sus derechos? Por muchos años este parámetro ha sido un hombre. Y no solo un hombre, sino además un hombre con ciertas características, porque los hombres
también son heterogéneos. También hay entre los hombres pobres, ricos, indígenas, de origen africano, de origen europeo, etcétera, etcétera. O como la mayoría de nosotros, mestizos. Pero los aplicadores del derecho no se fijan, entonces tienen una norma ideal o un ser ideal en la cabeza, respecto del cual deciden cuáles son las obligaciones del Estado y cómo debió cumplirse. Y si ustedes miran el derecho interno de nuestros países, se van a dar cuenta perfectamente de esto. O sea, cuando uno ve nociones como realmente tenemos muchos problemas. Por ejemplo, si ustedes ven las normas de la responsabilidad en el derecho civil, cómo se describe un tipo de culpa, ¿no es cierto? La responsabilidad y la actitud que debe tener un buen padre de familia. Lo que implica, primero, que habla de un hombre, segundo, que habla de un hombre de familia, con lo cual acentúa esta idea de la familia, hombre, mujer, niño, etc. Y de ahí para adelante. O sea, hay toda una visión de qué conducta es la esperable de acuerdo a este parámetro. Pero, insisto, la sociedad es heterogénea. Y como es heterogénea, cuando nosotros miramos la obligación de garantizar, que es una de las dos obligaciones en el derecho internacional de los derechos humanos para los estados, la obligación de garantizar es la obligación de garantizar el goce de los derechos sin discriminación. No solo la formalidad del derecho, sino que el goce. Y naturalmente para garantizar el goce, lo que se debe garantizar, o sea, lo que se debe adoptar son medidas adecuadas para garantizar ese goce. Y estas medidas adecuadas tendrán que tener en consideración los distintos grupos que existen en la sociedad. Yo creo que básicamente estoy partiendo desde ahí. Y por lo tanto, primero es esencial saber y ustedes van a ver por qué estoy llegando hasta ahí, para que puedan utilizar Velázquez Campo Algodonero como modelo. La obligación de garantizar, el goce efectivo de los derechos sin discriminación, se desarrolló en el primer caso ante la Corte, que es el caso de Velázquez Rodríguez, uno de los casos más citados en todo el mundo. Velázquez y su historia. ¿Y qué dijo la Corte? La Corte dijo la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos. Como consecuencia, y estaba hablando naturalmente de un caso de desaparición aquí, debe prevenir, debe investigar, debe sancionar toda violación y restablecer, si es posible, el derecho conculcado y, en su caso, reparar los daños producidos. Y esta acción, dijo, no debe ser una acción de orden normativo, o sea, no debe dictar leyes nada más. Comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía. Añadió, la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento y no de resultado. No se exige que se produzca un resultado satisfactorio. No se exige que se encuentre al culpable y se le sancione. Lo que sí es que debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio. Y aquí están viendo ustedes las señales que da la Corte con cosas que se han dicho hoy día. Como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios,
sin que la autoridad busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al que pueda atribuirse la violación, sea este un agente del Estado o un particular, porque en ese segundo caso va a ser una responsabilidad del Estado por omisión. O sea, esto podríamos decir es la resolución de la Corte, que es la primera sentencia de la Corte. Y esta obligación de garantizar de esta manera y la de investigar de esta manera se ha repetido insistentemente a lo largo de toda la jurisprudencia de la Corte. La Corte ha dicho, en términos de la investigación, que lo que más les interesa a ustedes, la falta absoluta de investigación, la decide en el cumplimiento de la diligencia, con Pulacio, con MAC, el cumplir la diligencia con mucho retardo, tratar de no cumplirla, omitir la investigación de algunos temas, como pasó en Villagrán Morales, que no se investigó ni el secuestro ni la tortura, no realización de pruebas pedidas y o necesarias. Por ejemplo, en MAC nunca se tomaron las muestras de sangre u otras muestras de la ropa de la víctima. No lo hicieron. Falsificación o manipulación de documentos, no cooperación de otras autoridades del Estado en proporcionar pruebas. O sea que se ha visto innumerables casos ante la Corte, en que la Corte, el Tribunal Interno pide una prueba y los militares o el ministro del Interior no se la proporcionan y no pasa nada, ¿no? Estas son formas de infracción de la necesidad de una investigación con la debida diligencia. ¿Para qué hablar de los asesinatos de las víctimas, de los testigos y de las amenazas a los testigos? Cosa corriente también en muchos de los casos que han llegado a la Corte. Ahora, esto, como digo, está desde el primer día en la Corte, pero no se ha aplicado nunca a las mujeres. Y la Corte no lo ha aplicado nunca a las mujeres por dos razones. La primera razón es porque la Corte solo puede examinar casos que le lleguen, que le sean enviados. La Corte no tiene facultad para asir un caso. Y esto lo hace la Comisión. Y la Comisión en general no ha mandado casos a la Corte. Y digo en general porque ahora lo está haciendo. Ahora después de Campo al Gobierno hubo un cambio muy notable. Pero la Comisión no enviaba casos a la Corte. Los Estados nunca han enviado un caso a la Corte. Hubo un caso que pretendieron enviar, pero ya estaba enviado por la Comisión. Y en eso quedó, ¿no? Y segundo, porque los miembros de la Corte, los jueces de la Corte, vienen de la misma cultura que vienen los jueces de los tribunales internos, de la cual venimos todos nosotros. Y por lo tanto, hay un problema de antena, de ser capaz de percibir la discriminación, que a menudo ni siquiera se ve. Bueno, algunos la ven y no quieren admitirlo, pero otros honestamente ni siquiera la ven. Y yo creo que si nosotros hiciéramos un examen de conciencia, todos nosotros discriminamos y ni nos damos cuenta. Con el lenguaje, con la mirada, hay infinitas maneras de discriminar. Está tan entronizada en nuestro ser que no nos damos cuenta. Y esa es la tarea que hay que realizar con los jueces, con los abogados, con la sociedad entera, de hacer que desarrollen esta antena para poder entender cómo se discrimina, cuándo se discrimina y ver entonces cómo debe reaccionar el derecho frente a esto. Por eso digo que el derecho es una herramienta nada más, porque el cómo se discrimina y cuándo se discrimina son otras disciplinas las que vamos a tener que usar. Vamos a tener que usar siempre otras disciplinas. Y este es otro problema que tenemos los abogados, sobre todo los latinoamericanos, que tenemos las anteojeras como tienen los caballos, ¿cierto? Las anteojeras del derecho y no miramos para nada y endiosamos al derecho
ese momento lo dice la ley 4, por último lo del derecho a las personas también. O sea, no es sagrado el derecho. La verdad es que yo no encuentro nada sagrado en la vida. Entonces, el problema principal para mí es este. Es el problema de la aplicación de la convención. Por ejemplo, yo estaba escuchando lo que se conversaba sobre la violación sexual. Y si ustedes toman la violación sexual y miran nuestro código, ¿qué verían en la violación sexual? Primero, ¿dónde estaba ubicado como tipo penal? En Chile era un crimen contra el honor de la familia. Seguramente en muchos otros países también. Después, la pena de la violación era una pena que variaba según la conducta de la mujer violada. Yo recuerdo haber hecho un artículo en el año principio de los 80, que pensé que ya las cosas habían cambiado. Y me encontré con que en Paraguay, por ejemplo, todavía retenían la diferencia para la pena de una mujer violada cualquiera y una prostituta violada. La prostituta violada, la pena era una multa. Era una multa. Es decir, la conducta de vida de la víctima influía en la pena. ¿Para qué decir todo lo que influía en admitir que había habido violación? Y por eso se pedía el pasado, etc. Es decir, había un rasero para medir lo que le pasaba a la mujer, que era muy distinto al rasero para proteger a lo que le pasaba a otros. Yo recuerdo este famoso caso de Simpson. Simpson era el que fue acusado de violación. ¿Y qué alegaba la gente? La gente decía, bueno, pero ella fue a su departamento a las 11 de la noche. Y uno preguntaba, bueno, si uno va en Santiago, no sé en otras partes, pero en todas partes debe haber, hay un sector que es muy peligroso, en que roban a pleno día, lo que se llama el mercado persa. Y entonces dice, o sea que cuando a mí me roban la billetera del mercado persa me van a preguntar cuánto me resistí a que me roban la billetera. ¿Y por qué me fui a meter al mercado persa cuando sabía que me podía pasar eso? Es decir, hay un desfase completo entre ese tratamiento y el tratamiento de otra cosa. Entonces, no se me apaga esto. No, tengo todo. Entonces, la verdad es que si yo veo desde el puro y estricto derecho internacional de los derechos humanos, de los catálogos de derechos humanos, lo que infringe, lo que violenta, lo que afecta la violación es la integridad personal. Es la integridad personal. Es una invasión de mi integridad personal que está reconocida en los catálogos desde hace muchísimos años. No necesitamos siquiera tratar de describir o inventar otros derechos. Es la integridad personal. Alguien se introduce en mi cuerpo o lo toca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente cree que hay que hacer algo nuevo porque lo que está en la generalidad no se le aplica a las mujeres. Ahora yo entiendo por qué, pero creo que ha llegado un momento en que tratemos de usar también lo general e introducir ahí lo que nunca debió salir del cauce principal de ese río, ¿no? Es decir, hay que empezar a usar las normas generales e insistir en que allí está la solución, sin perjuicio de que se utilicen las normas particulares para las mujeres, porque a menudo los estamos mintiendo. Y eso hay que tenerlo en consideración. Ahora en la Corte, como digo, la Corte tampoco advirtió el tema de las mujeres, sino que hasta el 2004, 2005, por ahí. Antes de eso, había habido casos en que era posible haber construido una violación a un derecho humano de una mujer estrictamente en razón del género de la mujer.
Es decir, estrictamente en razón del rol cultural que se le asigna a las mujeres en nuestra sociedad. Pero no se hizo. Yo recuerdo el caso de Loaiza Tamayo, ustedes lo conocen naturalmente. En Loaiza Tamayo, entre las muchas violaciones que se habían cometido contra ella, había habido violación sexual. ¿Y qué dijo la Corte respecto de eso? Dijo, dada la naturaleza de este delito, no hay suficientes pruebas. Sin embargo, dio por probado los palos, las torturas, con el patrón general. Había un patrón general y la Corte presumía que si había un patrón general y la persona estaba en esa situación, era también víctima de lo que pasaba en ese patrón general. Llegamos a la violación y había un patrón general de violación de mujeres, de violación sexual de mujeres. En Perú en esa época. Pero llegaron a la violación y dijeron, dada la naturaleza de este delito, no podemos darlo por probado. No podemos dar por probada la violación, no el delito, porque la Corte no es una Corte penal. Y hay varias otras en que nunca la Corte, no sé casos que la Corte jamás decidió. La primera vez fue Castro. Y se dieron una serie de circunstancias afortunadas para que Castro incorporara el asunto de cómo eran tratadas las mujeres por su condición de mujer. Y además los primeros vislumbres, creo yo no sé si la Corte lo ha percibido así todavía, pero los primeros vislumbres de esta idea, que también se encuentra en algunos fallos, votos concurrentes del juez Sergio García Ramírez, del ex juez. Porque hay un vislumbre de que la garantía debe ser concreta para el caso, que no se puede dar una norma general y así se garantiza, sino que hay que ver las situaciones de los distintos grupos y en realidad no hay un parámetro para decir conforme a este parámetro vamos a decir, hay varios parámetros. Esto no lo ha hecho nunca la Corte, pero yo lo advierto de Castro y el problema del reglamento para la entrega de artículos higiénicos y de los votos de García Ramírez en los casos indígenas, ¿no? De toda la idea de cómo se definió la propiedad en los casos indígenas. Esa visión de qué era la propiedad, que no era la propiedad privada y podía ser la colectiva, es claramente una admisión de que hay distintos grupos y hay que tratarlos de distinta manera. Y ninguno de ellos está tratado de forma especial. Todos los grupos desde ese punto de vista deberíamos llamarlos especiales. O sea, no es que haya uno y otro, todos somos otros. Todos somos otros. Y ese mensaje yo creo que es un mensaje que es bueno tenerlo siempre.